Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Teresa García y les voy a hablar sobre la segmentación de mercados. La segmentación de mercados es el proceso de división del mercado global en pequeños grupos que poseen características parecidas, es decir, consiste en conocer el mercado en el que nos encontramos y agruparlo en diferentes grupos homogéneos llamados segmentos de mercado, que nos permita saber cómo es el público que exactamente dirigimos nuestros productos. Los beneficios que obtenemos con la segmentación de mercados, entre estos está lograr un uso más eficiente de los recursos de la mercadotecnia. Las empresas de tamaño medio pueden lograr una rápida tasa de crecimiento, mejorar la adecuación del producto al mercado, facilitar la especialización, mejorar la rentabilidad, permitir que nos anticipemos a la competencia, identificar oportunidades de mercado, generar barreras de entradas, tener ventajas competitivas y poder que la empresa se diferencie ante las demás. ¿Cuáles son los diferentes niveles de segmentación de mercados? Entre los diferentes niveles tenemos el marketing masivo, que es la producción en masa, el marketing segmentado, que es aislar segmentos amplios y adaptar la oferta, marketing de nicho, son subgrupos dentro de los segmentos, y el micromarketing, que es adaptarse a los gustos de los individuos y lugares específicos. Este micromarketing puede ser local e individual. Les voy a explicar más a fondo sobre los niveles de segmentación de mercados. Entonces hablábamos del masivo. En este nivel de segmentación se ofrece un producto único para que todo el mercado, con una única estrategia de distribución y donde el esfuerzo de comercialización estará enfocado igualmente a todo el mercado. La ventaja que ofrece es que tiene un gran potencial y que es capaz de llegar a cualquier persona. Un ejemplo claro que tenemos es la empresa Coca-Cola, que es la marca de consumo masivo más escogida del mundo. También podríamos nombrar una compañía que esté encargada de comercializar lapiceros, pues ya que este producto puede ser utilizado por cualquier tipo de persona y está dirigido a todo el público. Como segundo tenemos los múltiples segmentos, que se divide el mercado en grupos de consumidores suficientemente amplios y homogéneos como para que sea rentable la definición e implementación de una estrategia de distribución y venta. Un ejemplo al respecto sería la empresa Colanta, que es una empresa que está dedicada a comercializar productos lácteos. Y pues dentro de estos productos que oferta se encuentra la leche entera, también la leche deslactosada y la leche semidescremada. Entre los únicos o de nichos, la empresa comercializa solamente a un segmento específico y en ese segmento existe una gran capacidad económica. Como un ejemplo al respecto tenemos la empresa Porsche, que esta empresa se concentra en comercializar automóviles deportivos. Como cuarta tenemos el micromarketing, que en este implica un mayor nivel de especialización de tu producto o servicio y está destinado a subsegmentos mucho más reducidos. El micromarketing se divide en el micromarketing local, individual y de personalización masiva. Un ejemplo al respecto tenemos la marca de chocolates M&M, que tiene en su página web una sección en la que los consumidores pueden pedir los colores que desean en sus chocolates. ¿Qué hacen las empresas para dividir un mercado en segmentos? Entonces, considerar criterios generales como primero, este criterio permite el reconocimiento de las características socioeconómicas y demográficas de los clientes. En estas características son como por ejemplo la edad, el sexo, el lugar de residencia, etc. Como segundo, es elegir el mercado objetivo, definir el grupo para el cual se debe ofrecer el producto. Como tercero tenemos el perfil del consumo,
que se considera la forma como el sector se relaciona con el mercado. Define el comportamiento de los consumidores cuando se trata de comprar un determinado producto, teniendo en cuenta las siguientes variables, como las opiniones, los hábitos de consumo, los estilos de vida, los gustos y las preferencias. Como cuarto, tendríamos el diseño de la estrategia de marketing. Estas se deben ajustar a las necesidades de la empresa y del mercado para que exista una coherente relación entre la producción y el consumo. Como quinto y último sería la ventaja del producto o servicio, ya que luego de cumplir los pasos que nombré anteriormente, y esto se procede a vender el producto o servicio al segmento de mercado seleccionado. ¿Cuáles son los requisitos para una segmentación eficaz? Para una segmentación exitosa se requiere tener en cuenta los siguientes criterios fundamentales, que entre esos tenemos los medibles, que dice que aquí debe ser posible medir el tamaño, el poder adquisitivo es importante y los perfiles del segmento. Como segundo tenemos los accesibles. En los accesibles tiene que ser posible llegar a los segmentos y atenderlos de manera eficaz. Es decir, el segmento debe poder ser alcanzado y atendido con eficacia. Tenemos los sustanciales. En los sustanciales los segmentos de mercado son grandes o lo suficientemente redituables. Un segmento debería ser el grupo homogéneo más grande posible que vale la pena seguir con un programa de marketing a la medida. Es decir, el segmento ha de ser lo suficientemente grande y rentable para ser atendido. Tenemos los diferenciales, es donde acá el segmento debe responder de forma distinta a diferentes combinaciones de elementos y programas de marketing. En los aplicables es recomendable diseñar programas efectivos para atraer y retener a los segmentos, por ejemplo, programas de fidelización o tarjetas especiales, puntos acumulables, etc. Es decir, este segmento debe ser posible atender y atraer al segmento. ¿Cómo deben segmentarse los mercados de consumo y los mercados empresariales? Primero que todo, vamos a hablar sobre los mercados de consumo. En este mercado no existe un único método para segmentar los mercados. Se debe tratar de identificar las variables independientes o en conjunto. Para encontrar la mejor manera de visualizar la estructura del mercado, las variables se pueden agrupar en geográficas, donde tenemos en cuenta los países, las regiones, las ciudades o los códigos postales. Las demográficas, tenemos en cuenta el género, la edad, el ingreso, la educación, las profesiones, las clases sociales, la religión o la nacionalidad. Las psicográficas tendríamos en cuenta el estilo de vida y las actitudes. La conductual, la frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel de fidelidad y la actitud hacia el producto. Para explicar más a fondo estos segmentos, entonces voy a explicarlos cada uno. La segmentación geográfica, en esta segmentación de mercado geográfica se divide en mercado en unidades territoriales tales, como les decía anteriormente, los países, las regiones, las comarcas, las provincias, el tipo de hábitat y el tamaño de la población. Este tipo de segmentos puede ser utilizado en productos cuyo consumo está influido por el clima, los hábitos y los hábitos alimenticios. Como segundo que está la segmentación demográfica, esta segmentación se refiere a las personas que forman un mercado específico para un producto o servicio en función de los datos demográficos. Para estudiar el mercado es importante conocer los datos demográficos de ese sector. Los atributos demográficos como la edad, el sexo, el género, la religión y formación académica juegan un papel importante en la investigación, ya sea con el objetivo de lanzar un nuevo producto o introducir cambios en estos o quizás implementar nuevos servicios, según lo que tengamos que realizar. En la segmentación psicográficas, en esta segmentación del mercado se sustenta que los tipos de productos y marcas que un individuo compra reflejan las características y patrones de vida del consumidor.
siendo su principal objetivo que las marcas puedan promover sus productos como expresiones de estilo de vida. Esta segmentación se utiliza diversos criterios para analizar el mercado, entre los que destacamos la clase social y el estilo de vida. En la segmentación conductual, esta segmentación se refiere a la división del mercado en base a la conducta de los consumidores. Las actitudes, conocimientos, reacciones y uso de los clientes a un producto definen la segmentación de comportamiento. En esta última segmentación, los profesionales de marketing consideran que el mejor punto de partida para segmentar un mercado es la segmentación conductual, ya que la segmentación conductual es empleada por las empresas para fidelizar a marcas y productos o fomentar su compra. ¿Cómo deben, para poder complementar la respuesta a esta pregunta, entonces tendríamos también que hablar sobre los mercados empresariales? Es posible segmentar los mercados empresariales utilizando alguna de las variables que les nombré anteriormente sobre los mercados de consumo, como la geografía, los beneficios buscados y las tasas de utilización. Pero la especialización en marketing empresarial también, pero los especialistas en marketing empresarial, también echan a la mano otras variables, como las demográficas, las variables operativas, los enfoques de compra, los factores situacionales y las características personales. Los especialistas de mercados identifican los segmentos a través de un proceso secuencial, dando respuesta a las preguntas como ¿qué sectores debemos atender? ¿Debemos atender clientes que necesiten muchos o pocos servicios? ¿Debemos atender empresas que buscan calidad, precio? ¿Debemos centrarnos en pedidos grandes o pequeños? Estas son muchas de las preguntas que estos especialistas se realizan. Como quinta pregunta, tenemos que ¿qué deben hacer las empresas para elegir los mercados metas más atractivos y evaluar el nivel de competitividad? En esta parte se evalúan los distintos segmentos en los cuales la empresa podría tener oportunidades y se decide cuántas y cuáles serán sus metas. Para seleccionar el mercado meta, primero que todo debemos hacer una evaluación de los segmentos de mercado. Y en estos aspectos se consideran tres factores. Primero tenemos que evaluar el tamaño y crecimiento de los segmentos. Como segundo serían los atractivos y las estructuras de los segmentos. Y como tercero y último, los objetivos y los recursos de la empresa. Lo segundo que tendríamos que realizar al respecto sería la selección de los segmentos de mercado, como por ejemplo el marketing no diferenciado, el marketing de segmentos múltiples y el marketing concentrado. Para hablarle un poco sobre el marketing no diferenciado, es donde prácticamente todos los miembros de un mercado tienen necesidades similares que pues es posible satisfacer con una mezcla de marketing. En la estrategia de segmentos múltiples, pues se utilizan dos o más mezclas de marketing para dirigirse a dos o más segmentos de mercado. En una estrategia concentrada, se enfoca todos los esfuerzos de marketing en un segmento de mercado. Una vez decidido o una vez la empresa haya decidido en qué segmento competirá, esta deberá decidir qué posiciones desea ocupar en dichos segmentos. En este caso, para hablarle un poco más sobre la evaluación en el nivel de la competitividad. Entonces, posicionamiento para obtener ventajas competitivas. La tarea de posicionamiento consta de 3 etapas. Primero que todo, se debe identificar un conjunto de ventajas competitivas posibles sobre las cuales cimentar su posición. Segundo, se debe seleccionar las ventajas competitivas correctas. Y como tercero y último, elegir las estrategias generales del posicionamiento. Ya por último, para tener en cuenta a nivel general, es importante que las empresas comuniquen y entreguen eficazmente al mercado la posición elegida, apoyándose en todos los elementos de la mezcla de marketing, como por ejemplo el precio, el producto, la plaza y la promoción. La posición de un producto debe evolucionar gradualmente adaptándose al entorno dinámico que nos rodea. Esto es todo. Muchísimas gracias.